Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría, y en esta oportunidad pues se va a avanzar el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Muy bien, veamos entonces algunos conceptos previos como el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo va a ser aquella figura geométrica en el cual va a tener tres lados en el cual uno de sus ángulos va a medir 90 grados. Sí, tenemos acá el siguiente triángulo en el cual pues uno de esos ángulos tiene que ser 90 grados. En este caso vamos a colocarle pues este simbolito, un cuadradito pintadito que me indica que el ángulo es recto. Ya, muy bien. Además pues el lado que se lo pone a ese 90 grados, en este caso pues es letra C minúscula, ¿sí? Acá está C mayúscula, de forma convencional se coloca letras minúsculas, ahí está el valor de C. A veces se le va a conocer de aquí en adelante para nosotros la hipotenusa, ¿ya? Y los otros dos lados, es decir AC y BC, le vamos a colocar letra A minúscula y vamos a colocar letra B minúscula, ¿no? A esos dos lados se los conoce como catetos. ¿Ya chicos? Entonces repito, en un triángulo rectángulo, el lado que se lo pone a 90 grados se le conoce como hipotenusa y los otros dos lados se le conoce como catetos. Ahora, también tenemos dentro del triángulo ángulos agudos, pues en este caso teta y alfa van a ser ángulos agudos. Ya, por lo tanto decimos son ángulos agudos. ¿Qué quiere decir? Son aquellos ángulos que son mayores que 0 grados y menores que 90 grados. ¿Ya? En el cual se va a cumplir que la suma de esos dos ángulos tiene que ser 90 grados. Es decir, si uno vale 7 grados, por consiguiente el otro tiene que ser pues 83, ¿no? Para que sume 90 grados. ¿Ya jóvenes? Muy bien. Sigamos entonces. ¿Qué se va a cumplir en un triángulo rectángulo? Se va a cumplir un teorema conocido como el teorema de Pitágoras, en el cual me dice lo siguiente, que la hipotenusa, en este caso C minúscula, elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la suma de cuadrado de los catetos, en este caso al cuadrado más b al cuadrado. Ya, ahí está. Repito de nuevo, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevamos al cuadrado, y eso va a ser igual a ¿quién? A al cuadrado más b al cuadrado. Ya, se conoce pues como teorema de Pitágoras. Muy bien. Listo chicos, continuamos. Veamos un primer ejemplo para ver cómo se aplica el teorema de Pitágoras. Me dice, haya la longitud AB en el siguiente gráfico, ¿no? Entonces no tenemos la hipotenusa, mira, B, no tenemos. Entonces vamos a colocarle una letra X, ¿ya? Veamos entonces acá, ver, le ponemos una X y empezamos. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice lo siguiente, ¿no? Que la hipotenusa, en este caso el que se lo pone a 90, viene a ser X, ¿no? Le damos al cuadrado, ahí está. Luego, ¿qué sigue? Los otros dos catetos, ¿no? El orden no interesa de los catetos, puede ser cualquiera, sería 60 al cuadrado más 11 al cuadrado. Sigue igual a 3600, ¿no? 60 al cuadrado es 3600 más 11 al cuadrado que es 121. Sumas, y acá te va a salir 3721. Bueno, pasa como raíz al otro lado, por lo tanto X sería ¿cuánto? La raíz cuadrada de 3721. ¿Y ese valor cuánto es? Ese valor es 61, ¿no? Muy bien, entonces esa sería la respuesta, ¿no? Para el ejemplo número 1. Muy bien. Sigamos nosotros, ahora sí veamos la definición de una razón trigonométrica. ¿Ya? Una razón trigonométrica, jóvenes, va a ser un cociente que se va en este caso a obtener al dividir las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. A ver, veamos, me explico. Yo tengo acá un triángulo rectángulo, ¿sí? De lados C, A y B, ¿no? En este caso C es la hipotenusa y estos son los catetos, ¿no? Ya saben. Y voy a tener un ángulo de referencia, en este caso el ángulo teta. Entonces yo voy a poder comparar, jóvenes, estos lados. Mira, estos lados que están acá yo los voy a comparar. Es decir, por medio de la división yo puedo comparar ¿quién? A con C puedo comparar, ¿no? O también puedo comparar al contrario, puede ser C con A. Otra comparación que puedo hacer entre esos tres lados puede ser B entre C, ¿no? Otra comparación puede ser, no sé, se me ocurre C entre B. Ya otra comparación más podría ser A con B y la otra sería B con A, ¿no? Entonces si yo te pidiera otra comparación más, ya no va a haber, ¿no? Ya no hay más, solamente son esas 6. Entonces por eso que existen 6 razones trigonométricas, ¿no? Por eso que existen 6 razones trigonométricas, en el cual cada una de ellas va a recibir un nombre específico, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya chicos? Entonces esa es la definición de razón trigonométrica. Muy bien, entonces vamos a colocar los elementos que ya lo hemos visto, ¿no? En este caso C viene a ser ¿qué cosa? El que se lo pone a 90 se le conoce como hipotenusa, ¿ya? Y esto, ahora sí, nombres específicos. Al que se lo pone al ángulo teta, en este caso es A, se le va a conocer como
cateto opuesto, ¿ya? Cateto opuesto al ángulo teta, porque se le opone al ángulo teta, por eso dijimos cateto opuesto, ¿ya? Y pues el otro lado restante sería ¿quién? Sería el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está al costado del ángulo teta. ¿Ya, chicos? Entonces continuamos. Y teta pues el ángulo en referencia, ¿ya? Es el ángulo agudo en referencia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sigamos nosotros, entonces continuamos. Se tiene un triángulo rectángulo ABC, en el cual pues ya conocen hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Es C, ¿no? Ahí está. En el cual le vamos a colocar H de hipotenusa, ¿ya? Vamos a colocarle acá H de hipotenusa. El que se lo pone pues a teta, ¿quién es? Es en este caso el lado A. ¿Y ese lado cómo se llamaba? Se llamaba pues cateto opuesto, ¿no? Le voy a poner CO. Y entonces le voy a poner nomenclatura abajo, cateto opuesto al ángulo teta. Y pues el último lado sería B, en este caso cateto adyacente, CA, ¿ya? Entonces CA, ¿qué significa cateto adyacente? Que cada vez que tú veas H, significa hipotenusa. Cada vez que veas CO, cateto opuesto, y CA, cateto adyacente. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces veamos las definiciones. Veamos las 6 relaciones trigonométricas. Empecemos con ¿quién? Con el seno del ángulo teta. ¿Cómo se va a definir? Se va a definir como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ya? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ¿quién es el opuesto para teta? Es A. ¿Y quién es la hipotenusa? C. Entonces sería A entre ¿quién? Entre C, ¿no? Así se define el seno de teta. El coseno de teta se define como ¿qué? Como el cateto adyacente al ángulo teta sobre la hipotenusa. En este caso, ¿quién es el adyacente? B. ¿Quién es la hipotenusa? C, ¿no? Entonces sería, profesor, B entre C. Y la tangente se define como el cateto opuesto, ¿sí? Sobre el cateto adyacente. Coca, también se conoce con la misma técnica coca, ¿no? En este caso, ¿quién es el opuesto? El A, y ¿quién es el adyacente? Es el B, ¿no? Ahí está, A entre B. ¿Ya, jóvenes? Estas tres primeras son las más importantes en realidad, porque las otras tres simplemente son las inversas a cada una de ellas. ¿Ya? La otra definición entonces es la cotangente. La cotangente es la inversa de ¿quién? De la tangente, mira. Te vas a dar cuenta que si acá es coca, en otro lado va a ser de cosa caco. O sea, adyacente sobre opuesto. Por lo tanto, al revés, ¿cómo va a ser? Sería pues B entre A, ¿no? ¿Sí? Luego viene ¿quién? La secante, que es la inversa de ¿quién? Del coseno, mira. Si acá era cateto adyacente sobre hipotenusa, acá va a ser todo lo contrario. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Date cuenta que es todo lo contrario, mira, al revés. Ya, entonces, acá sería ¿quién? C sobre B, pues, ¿no? Y por último tenemos a la cosecante, que es la inversa de ¿quién? Del seno, ¿no? Si en el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces acá va a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ya, chicos? En este caso pues sería ¿quién es la hipotenusa? C, y ¿quién es el opuesto? A, ¿no? Sería C sobre A. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes ya las 6 razones trigonométricas, en el cual las 3 primeras son las más importantes, porque las otras 3, repito, son las inversas de cada una de ellas. A ver, hay un montón de memotecnias para aprenderse, jóvenes, las razones trigonométricas, pero te voy a explicar las 3 primeras nada más, las más importantes, ¿ya? A ver, veamos, si tú ves un seno, jóvenes, una memotecnia, por favor, una memotecnia, si tú ves un seno, simplemente, ¿qué dice? Yo veo un seno y digo, profesor, oh, ahí está, ¿no? Mira ahí, oh, opuesto sobre hipotenusa, y listo, con eso ya no te vas a olvidar nunca. Cuando el profesor te pregunta, definición del seno, dices, oh, o sea, opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya, muchachos? Y si yo te pido la definición del coseno, simplemente te golpeas y dices, ah, adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya, muchachos? A ver, hay que repetir. El seno, oh, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, ah, adyacente sobre hipotenusa. Y profesor, la tangente, memotecnia, simplemente dices coca. Coca. Y listo, se acabó. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, esperando que se haya entendido, vamos a continuar. Veamos entonces, a ver un ejemplo. Calcula las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Entonces tú puedes darte cuenta que al alfa se le pone el 5. Entonces, ¿qué viene a ser el 5, jóvenes? Viene a ser el cateto opuesto, ¿no? El que se le pone a 90, aquí viene a ser la hipotenusa. Hay que tener en cuenta eso bastante. Entonces, como yo voy a necesitar, ¿qué cosa? El cateto adyacente, porque me están pidiendo las 6 razones, vamos a calcular primero eso, ¿ya? Digo entonces, voy a colocar una letra X, ahí está una letra X. Entonces digo, ¿qué cosa? Según el teorema de Pitágoras me dice que primero la hipotenusa lo elevo al cuadrado, sería 13 al cuadrado. Luego, ¿quién? Los otros dos catetos, pues no, 5 al cuadrado más X al cuadrado. 3 al cuadrado es 169, 5 al cuadrado es 25 más X al cuadrado. Este 25 pasa a restar, sería ¿cuánto? 144 igual a X al cuadrado. Este 2 pasa como raíz, me quedaría ¿qué cosa? X igual a la raíz cuadrada de 144.
¿Y eso cuánto vale, jóvenes? Eso sale 12, pues, ¿no? Ahí no termina el problema, ¿por qué? Porque me piden las 6 razones trigonométricas. Entonces digo lo siguiente, mira, me están pidiendo a mí el seno. Acuérdate, ¿cuál es la definición del seno? A ver, ¿te acuerdas o no? ¿Cuál es la definición? Yo te dije, mnemotecnia, era O, ¿sí o no? Profesor, era O. ¿Quién es el opuesto? 5. ¿Quién es la hipotenusa? 13. Simplemente entonces colocas esos valores, pues. Sería, profesor, 5 sobre 13. ¿Te das cuenta? El coseno, ¿cuál es la definición del coseno? Profesor, adyacente sobre quién? Sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? Es X. ¿Sí o no? ¿Quién es la hipotenusa? Es 13. ¿Cuánto vale X? 12. Sería, profesor, por lo tanto, 12 entre 13. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la tangente. La tangente, profesor, era coca. ¿Quién es el opuesto? 5. ¿Quién es el adyacente? X. Sería 5 sobre 12, ¿no? Ahí está, muchachos. ¿Sí? Y listo, suficiente con las 3 primeras, repito. ¿Por qué? Porque las otras 3 son las inversas. La cosecante, por ejemplo, es la inversa del seno. Entonces sería al revés, ¿no? Sería 13 sobre 5. La secante es la inversa del coseno. Entonces sería, ¿qué cosa? Sería 13 entre 12. Ahí está. Y por último, la cotangente, que es la inversa de la tangente, sería 12 entre 5. ¿Ya, chicos? Muy bien. Veamos entonces lo que sigue. La práctica dirigida. Pregunta número 1 nos indica lo siguiente: si en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el doble de uno de los catetos, calcula la tangente del mayor ángulo. A ver, veamos entonces, grafiquemos. Dice que en un triángulo rectángulo, ahí está el triángulo rectángulo, dice que la hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? El que se lo pone a 90. ¿Cuánto vale? Dice, el doble de ¿quién? De uno de los catetos. Entonces vamos a tomar uno de los catetos, a ver, el de acá, ya, que valga A. Si él vale A, entonces la hipotenusa por dato vale el doble. Ahí está, 2 veces el A. ¿Sí? Listo, me está pidiendo, jóvenes, calcula la tangente del ángulo mayor. Pero para eso tengo que ver cuánto vale este tercer lado, ¿sí o no? Entonces tengo que calcularlo, pues, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Con el teorema de Pitágoras. Le pongo X y digo lo siguiente: 2A al cuadrado. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras me dice primero la hipotenusa le va al cuadrado y luego los otros dos. Sería A al cuadrado más X al cuadrado. ¿Sí? A ver, continuamos. 2A al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, y A al cuadrado, ¿cuánto sería? 2 al cuadrado es 4 por A al cuadrado, ¿no? Ahí está. Igual aquí en A al cuadrado igual a X al cuadrado, ¿no? Este al cuadrado pasas a restar, sería 4 al cuadrado menos A al cuadrado, sería 3 al cuadrado igual a X al cuadrado. Este 2 pasa como raíz, me quedaría así, ¿no? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado igual a X. Bueno, esta raíz ingresa al 3 y luego también ingresa al 2, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Se va con la raíz y me queda, ¿qué cosa? A por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Igual a ¿cuánto? A X. Muy bien, ya tengo el valor de X. Ahora sí, veamos lo que me piden. ¿Qué cosa? Calculo la tangente del mayor ángulo. Por lo tanto, mira, jóvenes, como X ya me salió, ¿cuánto? Me salió A por la raíz cuadrada de 3. Acá hay algo que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Que a mayor lado, jóvenes, le corresponde mayor ángulo opuesto. Repito, a mayor lado le corresponde mayor ángulo opuesto. Es decir, yo sé que entre estos dos catetos, el mayor, ¿quién va a ser? Es obvio, si acá hay A, acá es un A por raíz de 3, o sea, este le gana. Por lo tanto, el ángulo que se lo pone va a ser mayor. Él es el mayor. ¿Quién es el otro ángulo menor a t? También es el, pues, el que está acá, ¿no? Entonces, repito de nuevo. A mayor lado le corresponde mayor ángulo opuesto. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces me está pidiendo, ¿qué cosa? La tangente de este ángulo. Entonces digo lo siguiente. La tangente es que es igual a tangente, ¿qué cosa era? Era coca, ¿sí o no? Cateto opuesto sobre... ¿quién? Sobre el cateto adyacente. Pregunta, ¿quién es el opuesto acá? A raíz de 3, ahí está. ¿Y quién es el adyacente? Profesor, es el A, ahí está. Se simplifica quién es el A, por lo tanto, jóvenes, ¿cuánto valdría la tangente? La tangente de teta, jóvenes, se va, ¿no? Por lo tanto, sería ¿cuánto? La raíz cuadrada de 3. Bien. Pregunta número 2 me dice lo siguiente: si en un triángulo rectángulo los lados menores son 15 y 8, calcula el seno del mayor ángulo agudo. Muy bien, dibujamos el triángulo. Me dice que los lados menores son 15 y 18. Yo sé que la hipotenusa es el lado mayor, es el lado más grande, entonces uno de ellos vale 15 y otro vale 8. Entonces vamos a colocarle, a ver, acá 8 y acá que valga 15, ¿ya? Aunque no ayuda en el gráfico, pero bueno, hay que suponer que esto vale 8 y esto vale 15.
Entonces este tercer lado, jóvenes, que es la hipotenusa, ¿no? Tendría que calcularlo, ¿no? Entonces le pongo el valor de x, pues, ¿no? ¿Qué sería? X al cuadrado por teorema de Pitágoras a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado, ¿no? Ahí está. Muy bien. Continuamos. 15 al cuadrado es 225 más 8 al cuadrado que vale 64. Bueno, jóvenes, acá sumando, ¿cuánto sale acá? 289, ¿no? Este 2 pasa como raíz, me quedaría la raíz cuadrada de 289. ¿Y eso cuánto vale? 17, ¿no? 17 por 17 es 289. Muy bien, pero ahí no termina, jóvenes, porque me está pidiendo ¿qué cosa? El seno del mayor ángulo agudo. Repito, dice el seno del mayor ángulo agudo. Ya te dije ya, a mayor lado le corresponde mayor ángulo. Entonces, ¿quién es, jóvenes, el mayor lado acá? El mayor lado es 15, entonces se lo pone aquí en este angulito que está acá. Ese ángulo, de ese ángulo me están pidiendo el seno. Entonces le colocamos ¿qué cosa? Un angulito, pues ahí está, que sea teta, ¿ya? Por lo tanto, de este ángulo que me están pidiendo es el seno. Entonces digo, el seno de teta, que sería igual a seno, ¿qué cosa era? Memotecnia, era O, ¿no? Era O, opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? 15. ¿Quién es la hipotenusa? Es x, ¿no? En este caso sería 15 entre x, pero x ¿cuánto vale? 17. Entonces la respuesta sería pues 15 entre 17. ¿Ya? Bien, pregunta número 3. Me dice si los catetos de un triángulo rectángulo son x menos 1 y x más 1 y su hipotenusa es 2 raíz de 5, calcule la tangente del menor ángulo agudo. Veamos entonces. Dibujemos el triángulo rectángulo. Dice que sus catetos, ¿no? Sus catetos vale x menos 1 y vale x más 1. Entonces vamos a colocar acá uno que valga x menos 1 y el otro que valga x más 1. Y la hipotenusa dice que vale 2 raíz de 5. Ahí está. Por lo tanto, jóvenes, como él me está pidiendo la tangente, entonces necesito saber cuánto vale x, ¿no? Entonces voy a calcularlo. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Que primero la hipotenusa eleva al cuadrado. Sería así, 2 raíz de 5 al cuadrado. Igual a quién, a los otros dos, ¿no? X más 1 al cuadrado y x más x menos 1 al cuadrado. Bueno, este exponente es con 2 y luego con la raíz, ¿no? 2 al cuadrado es 4, raíz de 5 al cuadrado es 5, y 5 por 4, ¿cuánto sería? 20, ¿no? Igual acá. Mira, jóvenes, acá podemos aplicar binomio al cuadrado, o si no, podemos aplicar una propiedad, jóvenes, o un producto notable conocido como Legendre, ¿no? En el cual me decía lo siguiente: si yo tengo A, ¿no? A ver, álgebra, jóvenes, A más B elevado al cuadrado, ¿sí? Más, ahora esos mismos números, pero vas a restar A menos B al cuadrado. Ya, chicos, ¿eso cuánto vale? Eso te va a salir operando, ya desarrollando, te va a salir dos veces que en el primero que vale A al cuadrado más B elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta propiedad voy a aplicar para hacerlo más rápido. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a borrar esta parte que está acá y a ver, ¿cómo sería entonces? Sería así, ¿no? Dos veces, ya no es el A, pues ahora aquí cosa es el X. X al cuadrado más ¿quién? El segundo aquí viene a ser 1 al cuadrado. ¿Ya? Muy bien, recuerda entonces esta propiedad, esta identidad, ya conocido como Legendre, ¿ya? Muy bien, continuamos. Ahora lo que tienes que hacer acá es este 2 multiplicar con él, ¿no? Y luego multiplicar con él, ¿no? Entonces, o si no, también podríamos simplemente simplificar, ¿no? Acá, mira, mitad de frente, ¿no? Mitad 1 y mitad 10, ¿no? Más rápido. Entonces me quedaría, ¿qué cosa? 10 igual a ¿quién? A x al cuadrado más 1, ¿no? Ahí está. Este 1 pasas a restar, entonces me quedaría 9. Igual a ¿quién? A x al cuadrado. Este 2 pasas a como raíz, me queda x igual a ¿quién? La raíz cuadrada de 9. ¿Y eso cuánto sale? Eso sale 3. ¿Ya? Muy bien, entonces ese sería pues el valor para x. Pero no termina ahí la cosa. ¿Por qué? Porque me piden la tangente del menor ángulo agudo. Entonces de nuevo veamos, mira, si x vale 3, reemplaza acá 3 más 1, ¿cuánto sería? 4. Acá sería 3 menos 1, 2. Pregunta, como me piden a mí la tangente del menor ángulo agudo, pregunta, ¿quién será el menor ángulo agudo? A ver, ¿cuál de estos dos que estoy señalando será el menor ángulo agudo? Ah, profesor, usted me acaba de decir que a mayor lado le corresponde mayor ángulo, y si es menor lado le corresponde menor ángulo, pues no. ¿Quién es el menor entre 4 y 2? Es el 2, por lo tanto, como él es el menor, a él le corresponde ¿quién?
le corresponde un menor ángulo. Entonces vamos a colocarle un angulito acá que sea teta, ¿ya? Vamos a borrar esta parte para que se note, ¿ya? Ahí está. Entonces me están pidiendo a mí la tangente de este ángulo. Por lo tanto digo la tangente de teta. ¿Qué cosa es por definición? La tangente yo sé que es coca. Es coca, ¿sí o no? Coca. ¿Quién es el opuesto para teta, chicos? Es x menos 1. Pero ¿cuánto era x? Era 3. 3 menos 1, 2, ¿no? Sería 2. ¿Sobre quién? Sobre el adyacente. El adyacente es x más 1. Pero x, ¿cuánto valía? 3 más 1, 4. Sería 2 sobre 4, ¿no? Bueno, simplificando, jóvenes, acá mitad, mitad. Por lo tanto, la respuesta sería un medio. ¿Sí? Muy bien, excelente. Pasamos a la pregunta número 4. Me dice, si en un triángulo rectángulo los catetos son 12 y 9, calcula la cosecante del menor ángulo, ¿no? Muy bien, igual, jóvenes, parecido al anterior. Vamos a dibujar el triángulo. Los catetos me dice que son 12 y 19. Colócalo acá el 12 y por acá el 9. Y como me está pidiendo la cosecante, en la cosecante yo necesito hipotenusa, entonces tengo que calcular la hipotenusa. Pongo un valor x y aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa primero eleva al cuadrado. Ahí está. Igual a quién? A la suma de cuadrado de los otros dos catetos, en este caso 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Bueno, aquí cuadrado aquí sería igual, 9 al cuadrado es 81, 12 al cuadrado es 144, 144 más 81, eso es 225. Este 2 pasa como raíz, por lo tanto x sería ¿cuánto? La raíz cuadrada de 225. Y la raíz cuadrada de 225, eso es 15, ¿ya? Muy bien. Ahora, jóvenes, ¿qué me está pidiendo? Calcule la cosecante del ángulo menor. Repito, entre estos dos ángulos, ¿quién es el lado menor? Es 9. Por lo tanto, me están pidiendo la cosecante de ese ángulo. No tengan en cuenta que al menor lado le corresponde, jóvenes, un ángulo opuesto menor, ¿no? Ahí está. Como 9 es menor, entre 9 y 12, entonces le corresponde este teta que va a ser el menor. Me están pidiendo la cosecante de este angulito que le he puesto teta. Entonces digo, la cosecante de teta sería ¿quién? La cosecante por definición, profesor, es la inversa del seno. Es hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? X. Pero X, ¿cuánto vale? 15. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto, profesor, es 9. Ahí está. Entonces le podemos sacar pues tercia, tercia, ¿no? Tercia 5, ¿no? Y tercia 3, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería 5 tercios. ¿Ya, chicos? Muy bien. Problema número 5. Y terminamos, jóvenes, a ver, con el problema número 5 me dice lo siguiente. Si se tiene un triángulo rectángulo ABC, B dice que vale 90 grados, mira, ahí está, B vale 90 grados, reduce, jóvenes, la expresión Q, que vale A por la secante de C menos C por la cosecante de C. Entonces dibujemos, a ver, resolución, dibujemos un triángulo rectángulo donde B valga 90, acá está, este vale 90, entonces le pongo B. Bueno, los otros dos puntos, los otros dos vértices hay que ponerle A y C, ¿no? El orden no interesa de los otros dos, lo que me interesa es que B sea recto. Entonces le colocamos acá A y acá le ponemos C. Muy bien, entonces ustedes saben muy bien, ya de forma convencional, le acabo de mencionar, que al A se le va a poner ¿qué cosa? Se le va a poner ¿qué cosa? Un A minúscula, pues ¿sí o no? Al C se le va a poner ¿qué cosa? Un C minúscula, se les he dicho. Y a este B, jóvenes, se le va a poner ¿qué cosa? Un B minúscula. Eso de forma convencional, ¿ya? Entonces vamos a colocar, a ver, de forma ordenada, ahí está el B, ahí está el A y acá está, jóvenes, el C, ¿ya? Muy bien, ahora sí, veamos qué cosa nos piden, copiamos el problema, ahí está el valor de Q. Q es igual a quién, a por quién, secante, ajá, la definición de la secante, ¿cuál era? Era hipotenusa sobre quién, sobre el cateto adyacente, ¿sí o no? Y de la cosecante, jóvenes, era hipotenusa sobre quién, sobre el cateto opuesto. Entonces, ¿quién es la hipotenusa acá, jóvenes? A ver, fíjate, profesor, esta es la hipotenusa, vamos a colocar H, ¿ya? ¿Quién es, jóvenes? Ojo, estamos hablando para el ángulo C, para el ángulo C. Entonces, ¿quién sería el cateto adyacente para el ángulo C? Como este es el ángulo C, él sería ¿quién? El cateto él sería el cateto adyacente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sería? Sería B entre A, ¿no? Ahí está, B entre A. Muy bien. Continuamos, a ver. Vamos a borrar esta parte ya que no nos sirve. ¿Sí? Vamos a continuar, a ver. Ahora me dice menos, ¿sí? Menos C por quién? Por la cosecante de C. Ahora la cosecante de C para este mismo ángulo. Entonces digo lo siguiente.
Pregunta, ¿quién es la hipotenusa? De nuevo, la hipotenusa es B, ¿no? Ahí está B. Pero ¿quién es el opuesto? El opuesto, jóvenes, viene a ser ¿quién? Viene a ser C. Entonces sería B entre C. Ahí está. Entonces Q a qué sería igual, a ver. Bueno, jóvenes, acá podemos simplificar el valor de A, simplificamos el valor de C. B menos B sería pues ¿cuánto? Sería 0. ¿Sí, jóvenes? Muy bien, chicos, hemos terminado hasta ahí, esperando pues que se haya entendido la clase del día de hoy. Ahora pues te toca practicar a ti y nos estamos viendo hasta otra oportunidad.